Maite Irolu, Opavavea Pemona, Tapemoje Poleite, Cotendia Poñe Mojuan. Muy buenos días a la comunidad educativa del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada General Pablo L. Ávila. Les damos la más cordial bienvenida al acto donde damos cierre al proyecto Miel y Sumar, acompañado desde el Departamento de Orientación. Maite Iroru Opavavea Moejao, General Pablo L. Ávila Pegua, Rope Nome PM Ñehuaje Roru. Nos acompañan las autoridades de la institución educativa, licenciado Dionisio Benítez Cantero, director general, profesor abogado Francisco Insaurralde, director del turno mañana, directora del turno tarde, Magíster Gloria Muñoz de Piñanes, y nuestra invitada, Magíster Judith Huasteda, supervisora de apoyo técnico pedagógico del área educativa 027. Así también nos honran con su presencia nuestros invitados especiales de este momento. Profesor licenciado José Feliciano Acosta, profesor doctor David Gale, director general del Ateneo de Lengua, Rera Itepe, Rome EPM, Aguillepe y Mejahuere Coape. Respetables invitados de honor, profesor licenciado José Feliciano Acosta, lingüista, investigador, poeta, narrador, miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, gestor cultural y docente de nuestra rica lengua guaraní. En la actualidad, uno de los máximos estudiosos de la lengua guaraní. Profesor Dr. David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, lingüística, antropólogo, filólogo, educador, poeta, narrador, miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, gran estudioso de la lengua y cultura guaraní, quienes nos acompañan en esta hermosa mañana dentro de nuestra institución educativa. Ahuille PM Pinejahuere Coape. Y Catopa Pegopus, Yañe Cruzamaco Tetiapo. Convocamos a los alumnos del tercero quinta, quienes nos contarán la biografía del señor Feliciano Acosta. Maite Opavavea Siamo Nieta Oreñe Poru Cotembia Poja Egina tercero quinta Regeu Feliciano Acosta Gina Peteimbo Ejarañe Potu Aboja Oikote Jare mi apore Oikopete tu Porare mi apojape Acosta homogendaba getambae Omoparete jamás cuñacare y fuera Jaoyapore mi apopora Domo ahuille nie papara Feliciano Acosta pe Hoy me jahuere ko arape nenendive Peisa ñamopora ko arape ñanereniapo Tiempo pete supermana. ¿Muy bien? Coangaña Henoi, Temi Boecuera, Boesiri Poa Puja, Mocoija, Pujarebewa, Omne Sacata PTI, Momle Uau. Oñabeí Nina, David Galeano, Rendia Sacuere Oñeda. Muy buenos días para todos. David Galeano Olivera, Asunción 1961, narrador en guaraní, traductor y docente, director general académico de la Universidad Nacional de Asunción y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía de dicha universidad. Es licenciado en lengua guaraní y se desempeña actualmente como profesor de guaraní del Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña y del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Socio fundador y varias veces presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, miembro de la Asociación Indigenista de Paraguay y de la Agremiación de Docentes y Funcionarios de la Educación del Paraguay. David Galeano es un gran estudioso de la lengua y cultura guaraní y un activo promotor del bilingüismo en su país.
Su labor de promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní le ha ganado una serie de distinciones importantes, entre ellas la Orden de Mérito Cívico-Cultural y Social en el Grupo Recomendador de la Sociedad de Estudios de Problemas Brasileños y los numerosos diplomas, menciones y plaquetas de reconocimiento de varias instituciones educativas y culturales nacionales. Su labor creativa incluye un libro de relatos en guaraní, Yacabere Ubucue, 15 casos Ñemubeu, 1989, y un texto didáctico bilingüe, Boejao Arapaja, Guaranija, España Ñem, 1988, escrito en coautoría con Felicidades Benítez. También ha publicado artículos y comentarios en revistas y periódicos locales y ha traducido al guaraní diversas glosas, poesías y canciones. Oye, Juan aña no te mi boy cuera moisiri po apuja peruape. O me sacata pepe mo uau. Baixa pa pendeco voy Jaracuera, Baixa pa Jaijara, Jaracuera. Hoy le estamos presentando sobre los mitos que forman parte del folclore paraguayo. Mombeu guau, mitos. Mombeu guau, jaeu mi mombeu. Oiko guau, guauba. Lehegua. Oñe mombeu, bae ikatu uba, yawero viapa. Abatera, ambue lehegua. Teyuyawa, Haeta o Hakaranam de Kue, con Batisha Hawaii de Rio, Gente Teyu Haine Kayawa. Oye, es ese o recojado para el peta y Takua. Hae me recojado de la cuerda. Moniai, Hae Hinata o Hakaranam de Bohapaha. Bohapahawe, un niño Hawe de Yere. Y poco vivare y Eva, Hamonda Hapu Hara. Hae Karaewa, su niño de Hayangareku, de Hagarakuere. Ella manda y por el mitanario. Kurupi, tahu kakarana membupoha, haenda yekopetei, karai, karapei, oikoa asayepute kaure kayihape. Oikoye ohaperaro, pitakunya oseba asayerei, hoawi. Daipori kuyatai, oyenesegua, ofeshavo kariarubayete. Kurupi oyuran kantote, ha ora hakau. Hesakahape, kapiipe, hou ha, kwa bureiba, ari arairo, o botaroa tera, o yukabeba. Ao, tauka kerana ñamoñare potija. Oye niko ao oikoja kureka wisha. Atu peoñondive. Ha oikoja ubipora lo ore. Upeore oikota pia ko avara pecueri. Oiramo oyupiva uranakare ani hawa awa ojo usupe. No matare oyupivare katu baevenda muy apoyo. Ku owere korowaisha hesakuara kurundu. Luisón. Tauka que no me voy poco hija. Jaepe tenimos vaya guape oyuaba. Y ahí hesaverá jaiña kawasu. Jare puitebove ojo oyapayerei te onwe ari upeare que sabiyu haine. Yasuya tele, tauha que naname burunduha, komitae ibagaisha, esaho asuba, akwara humisha. Iñekaragüesa uyu, mishina moyepe borehu, añetewi, henrijeja o ajeo, asayepute ose, omosarambi. Ubotu ropeisha, borehu eilete. Oye, ejese, opivo, oikoja, opa, rupieteja, upopo, oreja, oreja, kaaraka, pejengüe, omeeva, y chupe, bae, guaita. Con esta presentación
concluimos que hemos aprendido de los mitos y sobre su origen y sus características. Muchas gracias. Ahuye, muchas gracias. Coanga, ñejenoita te mi boecuera, poco injambo de siripegua, o enducata, peteín y epotu y esanillo. Maitei maisha papete tu harebejoa, orero etanie potu heraba, maitei pashereta. Maite ipachireta. Gente pudo cometi pura cuera oñepa, hay pura hipehei maite ipachireta. Ñakirape kokuere oñatoi no maracaña henduje irondere maitei pashereta. Hauetusaraki oberu udoturakua, he inde maite ipachireta. Hape omindi, orori otetu hama, heindebe abei maitei pashereta. Ara hogre umindi, kwarahu yasu leya. Hataren dipehei maite ipachireta. Hapeisha man maitei yoiten debe guana, y pura hebehei maitei pashereta. Paraguay, maite ipachireta. Ahuye. Ahuye por entre en el Yapo. A continuación, la alumna del primero Batam nos explicará una obra realizada. Muy buenos días a todos los presentes. Durante el transcurso del año estuvimos realizando varios trabajos en el marco del proyecto Nieren. Principalmente estuvimos realizando varias poesías para poder expresar nuestros sentimientos a través de la literatura. También estuvimos leyendo cada uno varios libros y analizando cada uno su composición, estructura y los mensajes que nos transmiten. Una de las poesías que realicé se titula El instante de primavera, para el cual yo me basé en los momentos que vamos atravesando y seguiremos atravesando durante nuestra juventud. Y dice así: el instante de primavera, la dulce brisa de primavera, llena de las flores más bellas, llena de momentos encantadores que perdurarán en nuestros corazones. El tiempo vuela sin detenerse, sin darnos cuenta va pasando, regalando cada momento irreversible que solo existe en este instante. Juventud, cual primavera encantadora, regalando cada momento que no volverá a repetirse nunca y quedará implantado en nuestros corazones. Y en el marco de orientación estuvimos realizando un árbol de valores para tener presente todos los valores que son importantes tener en cuenta en nuestro presente y ponerlos en práctica para así en el futuro poder practicarlos. Algunos de los valores que nosotros rescatamos son: el amor es el principal valor, ya que de él salen los demás valores. El respeto, es importante siempre tener respeto hacia todas las personas. La honestidad es un valor fundamental para poder expresarnos con la verdad. La tolerancia, tolerar a todo lo que a todas las personas. Y la responsabilidad, que es un valor que vamos poniendo en práctica día tras día en todo lo que vamos realizando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Araceli. Seguidamente, convocamos a la alumna Gil
Jimena Velázquez del segundo Atán, quien nos deleitará una poesía Pablo Ávila Peguaná. Boejao Pablo Ávila Peguaná. Hasu bebé ayuku boejao y paraiteba. Pablo Ávila Cupejera. Daipori y moyoyaja. Omimbi hayayipa muyape oyowaiteba. Jaurebe cojienteba o papabe o hechapoa. Pablo Ávila huereco de mismo de cuera en Catupurúa. Ara oikumrúa o paixahuapo epu. Iñaputu o mojoku arandupe o kakua. Ikatu hamuaisha ara o juputu yekopora. Muy bien. Seguidamente Jimena Velázquez nos hablará sobre la obra El espejo de Josefina Pla. Buenos días a todos. Yo les voy a estar hablando sobre el libro que leí, que es mi obra, se trata del espejo de Josefina Pla. El cuento trata de un anciano que su familia le dejó abandonado en una pieza. El señor había construido toda la casa y había construido esa pieza porque él pensaba que iba a guardar sus elementos de trabajo ahí. Jamás pensó que su familia, al crecer y hacer toda una familia, le iba a dejar abandonado en ese lugar. El señor era un señor un anciano paralítico. Él lo único que hacía era estar sentado en una silla. Tenía en su pieza un espejo, no tenía ventanas, tenía una puerta y por ahí le pasaban los alimentos. El espejo estaba al lado de un ropero. El ropero lo que hacía era que estaba apoyado por el espejo, entonces el señor ahí se veía todos los días. Para no estar solo, él hablaba con su reflejo. Entonces hubo un día donde el señor escuchó voces en su casa y al escuchar eso prendió la luz del comedor. En el espejo se reflejaba lo que pasaba en el comedor. Entonces él prendió la luz del comedor y era su hija con su novio. Y el señor les asustó, entonces el novio de su hija se enojó y le terminó a su hija. Le dijo que iba a terminar porque su papá era un pesado, que siempre le interrumpía, que no les dejaba luego en paz, que todo eso. Entonces su hija entró en una depresión. No comía, no salía de su pieza, se quedó encerrada ahí. Después de eso, la chica, al estar mucho tiempo en depresión, la chica se murió. Entonces nadie le contó al señor que su hija falleció. Entonces después de eso el señor lo único que esperaba era que le cuenten algo que pasó de su hija, ya que él escuchaba lo que pasaba afuera, pero él no podía ir a ver. Entonces él escuchó el movimiento, sabía que se le estaba velando a su hija en su casa, pero él no podía salir ya que su familia no le permitía. Entonces después de eso pasaron los días, el señor seguía en su pieza encerrado, su familia no le hacía más caso. Después su familia al final vendió el ropero y con el ropero se fue el espejo. Y el señor lo que le pasó fue que se quedó solo, no tenía más con quien hablar, ya que él hablaba con su reflejo pensando que era una persona. Y así finaliza la historia. Muchas gracias. Y ahí está el anciano justamente presente en la exposición. Seguidamente convocamos a los alumnos quienes nos presentarán una dramatización.
Mientras que los alumnos se preparan, vamos a pedir a nuestros invitados especiales y Catupa Ñajendubi Peneñe, voy a Feliciano, voy a David. Maite yo veo para bebé, habría entre a reverendi de comprar bebé, a esa hindú perendia po, para ponerte bella poa, a pe hina fue un ante, y que tu ya cacuave, y que tu talega ya poya ao, coye eri a tepe. Ko anga airi ko ikatu dia nyamu sakanya kau bewe katu bela kita itu iba ewi ikatu aja japo upesa ye oleo ko pe okara areo apo mita usukuerandi amo kara kuerandi roi kwa mimi o henduka mimi suka eba ikatu aja japo upesa loka kwa ole lokobo ahai kwerawe oye bwana moko ko yeri basi kuna sina sisuka kwa kete hii proceso de chana yeye kimundo de kwa fanya bakale ya kwa upesa tu nyama kita chakwa masa nyame kita kwera ko nyen bwana nimepata nyama jefe parece que llevo a la parte oral allá que ya llama apoyo a la casa masa oka kwa amita moko ibeña ni aperante y por ante depende de po de poi ya va ya ese como apare tener el poder Awi Jason itu aware. Awi Jason leí para ir Feliciano Acosta. Juan Asata. Buenos días a la comunidad educativa de la institución. Nosotros somos alumnos del octavo segundo turno mañana y en el área de lengua y literatura castellana realizamos el proyecto Niebre junto con la profesora Patricia Montañez, leyendo el cuento del autor paraguayo Nelson Aguilera, titulado La oración de mi abuela. En esta ocasión queremos presentar una dramatización de dicho cuento. Esperamos a de su agrado. En la inmensidad de la noche, dos jóvenes, Ricardo y Chacho, con revólveres en mano, llegan hasta el cruce de San Dani, apuntando al dueño de un surtidor con la intención de cometer un asalto. Lo hacen bajar de la camioneta porque van con él y él suplica. Por favor, no me maten. Dame maletín y reloj. Durante el forcejeo, el dueño del surtidor intenta disparar a Chacho y Ricardo le da un tiro en la sien, dejándolo herido y ensangrentado. Solo se oye su pedido de auxilio. Auxilio, ayúdame por favor. Después del asalto, Ricardo y Chacho dejan al dueño del surtidor herido y huyen con un botín. La escena se oscurece mientras se escucha el sonido de la sirena de la policía acercándose. Profesora Martina Martínez. En su humilde casa, la abuela está arrodillada sobre un almohadón con las manos entrelazadas en oración.
La luz y la luna entran por una ventana, iluminando su figura. Ricardo, en un rincón oscuro, observa en silencio, con expresión dura, tratando de no mostrar emociones. Señor, le ruego por mi nieto Ricardo para que lo libre de todo mal, de toda mala gente y de ponerse en la oscuridad de este mundo. Por favor, Señor, tendré compasión, que se acerque más a vos. Yo no voy a descansar hasta ver que mi nieto caiga de rodillas delante de vos y te reconozca como Dios y Salvador. Y Señor, aunque yo esté sepultada 3 metros debajo de la tierra, yo voy a seguir creyendo en todo lo que vas a rescatar de las garras del maligno. Ruega en vos, Señor, y proteger tu bueno Ricardo. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ricardo quiso reírse de la tenacidad con que su abuela suplicaba al Altísimo por su vida. Él se creía un caso perdido. Lo único que él realmente deseaba desde el fondo de su corazón era llegar a ser muy rico y poderoso. Chacho queda preso en la cárcel de Emboscada a causa de una mala jugada al asaltar al temible comisario Roldán. Es llevado a una celda sombría y oscura y aquí es sometido a un interrogatorio. Ahora después dice, eres de la generación de tu chica, cállate, ¿es el Rubio? No, no es Luis. Tu compañero Ricardo, ¿dónde está él? Yo sé muy bien que tenés información sobre él. Decí ahora. No. ¿Vas a hablar? O la siguiente vez que apunte voy a apuntar a tu cabeza. Fíjate. Dale, contá con Ricardo. Fíjate, Ricardo, eso no te puedo decir. Así me gusta. La policía procede a detener a Ricardo y a trasladarlo junto con Chacho hasta la penitenciaría de Catundú. Este no tuvo la oportunidad de huir. Dale, rápido. Dale. Ya en la soledad de la noche, mientras aspiraba profundamente el humo de uno y otro y otros tantos cigarrillos en su estrecha celda de 2 por 2 metros, la oración de su abuela resonaba en la mente de Ricardo. Señor, te ruego por mi nieto Ricardo, para que lo libres de todo mal, de toda mala junta y de perderse en la oscuridad de este mundo. Por favor, Señor, tendré compasión y que se acerque más a vos. Yo no voy a descansar hasta ver que mi nieto caiga de rodillas delante de vos y te reconozca como Dios y Salvador. Y Señor, aunque esté sepultada 3 metros bajo la tierra, yo voy a seguir creyendo que vos le vas a rescatar de las garras del maligno. Ruego en vos, Señor, y en que vas a hacer tu obra en Ricardo. Te pido todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y luego Ricardo decía: Maestra, mi abuela. Ella era la única persona que confiaba. Y ahora estoy acá en este infierno. Ay, abuela, tus oraciones no funcionaron y tu Dios no te escuchó. Ahora me toca morder más o menos 15 años de cárcel y a vos pronto te van a comer los gusanos. Una mañana fría de agosto, Ricardo quiso despertar al Chacho. Capé, chacho. Lo encontró con un puñal fino y puntiagudo metido hasta el fondo del corazón. Ricardo lloraba sobre el cuerpo del Chacho y el temor se apoderó de él. Comprendía de inmediato que estaba cercado de enemigos que ante la menor falta eran capaces de mandar del otro mundo sin rodeos. Otra vez la oración de su abuela resonó. Señor, te ruego por mi nieto Ricardo, para que lo libres de todo mal, de toda mala junta y de perderse en la oscuridad de este mundo. Por favor, Señor, tendré compasión y que se acerque más a vos. Yo no voy a descansar hasta ver que mi nieto caiga de rodillas delante de vos y te reconozca como Dios y Salvador. Y
Señor, aunque yo te sepultara 3 metros bajo la tierra, yo voy a seguir creyendo que vos le vas a rescatar las garras del maligno. Creo en vos, Señor, y en vas a hacer tu obra, Ricardo. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta plegaria que tanto desechaba era también su apoyo espiritual. Eran como si me encontrar la paz y la esperanza de huir de esa vida de oscuridad. Fue así como una brillante mañana de abril, Ricardo vio que unos 4 reclusos se dirigían hacia el templo, con Biblia debajo de sus brazos. Detuvo a uno de ellos y le preguntó: y los acompañó temerosos. Llegó al templo. Estaba repleto de criminales, redimidos, aprovechados y curiosos que en algún rincón del alma siguen teniendo un pozo sedito de agua espirituales. Se sentó casi con vergüenza de estar allí, pero había una fuerza poderosa en la cual él no podía luchar y lo iba llevando, empujándolo hacia su destino final. Las palabras de Lina arrancaron unas lágrimas en sus ojos. Se secó las mejillas con el dorso de la mano, miró alrededor y vio que no era el único que tenía el rostro mojado. Se oye decir al predicador: Buenos días, queridos hermanos. Hoy comenzaremos con nuestra celebración del Domingo de Pascua. Hay años de oración, de lágrimas y de sufrimiento alrededor de cada uno de ustedes. Hay alguien en algún rincón de este mundo que está orando por tu vida, por tu salvación. Dios no quiere que te pierdas. Él te ama, vuelve a Él. Si te perdiste por los caminos del pecado, vuelve a Él. Dios te ama y te perdona. Ven a tu Dios, a tu Padre, a tu Salvador. Ricardo sintió como los puñales de la oración iban rasgando la oscuridad de su alma. Cayó de rodillas y gritó en medio de la congregación: Oh Señor mío, hoy me entrego a vos. Y el llanto resonó con ímpetu en el salón. No tardaron en acercársele algunos hombres que también pasaron por esa experiencia. Lo levantaron y lo abrazaron hasta que el último quebranto abandonara su acomodado espíritu. Pasaron algunos años. Ricardo ya no es el mismo que entró en la mazmorra de Tacumbú. Ahora es un líder que enseña la Biblia a los nuevos convertidos y quien un día confesó: Siempre quise tener mucho dinero, no quise estudiar ni trabajar. A los 15 años formé mi pandilla. Éramos 15 jóvenes llenos de vida. Y todo con la misma ilusión, la de ser millonarios sin esfuerzos. Hoy todos ellos están muertos. Ninguno se enriqueció con la delincuencia. Solo yo quedé de ese grupo y tampoco me volví vivo. Ahora debo pagar por mi culpa, porque robé, violé y maté. Pero estoy vivo para contar sobre el amor y la grandeza de Dios, gracias a la oración de mi abuela, que en paz descanse.
Jara Agua, Francisco Isaurralde, abogado, Jara Jare Bewa, Cuña Caraí Manangatu, Supervisión Peguá, Yuri Bastela, Caraicuela Manangatu, Guaranirapo, muy vagina, vienen nivel, Caraí Manangatu, Darío Alejano, Caraí Feliciano Acosta, Peina Pecha, Rohubikana, Coñe, Rupibe, Tembiapo, Yapoa, Jaracuela, Omeniaba en Guaraní, ABI, Castellano, Oiga, Ico, Sepu Aroru, o árabe, Aisha, Huevo, Ama, Nico te ve Yaku Caraí Feliciano Peña ni de Guaraní. Ha upewarana con amba ni puno ye hama ni barete ni barete eva. Ani hama kani ko ana amboe te tawi wa ko ani ni barete. Chawoye Caraí la vida no la sería acá de Beawi será eina Guaraní la te haceta ho que se hay botaba Guaraní vive ya voy de la libera yo tengo a ver ese anga usted ese corazón usted de Guaraní Caraí Feliciano ahí un va a poder nivel de la chamba poa pues en fuera pero ya por tuviéramos una Secretaría Política Lingüística o aina Caraí ñandeñamos xixíñamos maretevana o aina Caraí añetete añandere sarai xuicuera pero ningo con tembiaporo viven ante ikatuyeuta ñamo marete Yamutusha Aragai ve opa mana con amai. Shawiya veise inunguera oniha ara como evo como eme hakatu roniha vei en diecuera tenía por vive con a proyecto con a tenía poca tu vive y tanto te ya hubo tu proyecto tal ella ni en Guaraní acá de Leopana y para el tepe hay llegado aquí que ni esa hay ni ahora se pega a esa huesa ni de Guaraní a le se ni epete a Guaraní hoy na bueno que da que llega es ama sea de Guaraní hablante a peba lu pide a un barete beta pea perteni compromiso con la gente. Agradecerle a todas las personas que están en esta organización mostrando porque son los brazos ejecutores de esta magnífica exposición de los trabajos que están viendo ustedes acá. Muchas gracias a UGBT de mi escuela, voy a la escuela, San Luis de la escuela muy libre. Con Añameta, PTI Yopoy, reconocimiento y gratitud al profesor licenciado Feliciano Acosta por su compromiso, dedicación y contribución invaluable a la lengua y cultura guaraní. Asunción, 10 de octubre del 2024. Masata Ñacaraí, supervisora, Omenahuashu Yopoy. Reconocimiento y gratitud al profesor Dr. David Galeano Olivera
por su compromiso, dedicación y contribución invaluable a la lengua y cultura guaraní.